Bueno, pues para empezar, mil gracias chicos por estar aquí, porque sé que el estar aquí significa muchas otras buenísimas que no estuvieron. Yo así estaba ayer, antier y estos días, decía, Dios mío, ¿por qué todos las ponen al mismo tiempo? Pero bueno, gracias por estar aquí. Vamos a platicar un poquito de la parte de crear una estrategia de transformación. Espero que les sirva, no es receta, todo el mundo ya saben, seguramente les va a decir el mismo tema de no hay receta, hay opciones y también yo se los voy a decir, pero les voy a decir cositas que me han funcionado. Les cuento rápidamente de mí sin presentaciones ni nada. Mi nombre es Yoko Pérez, para quien no me conozca, hola, mucho gusto. Soy Empresarial Coach. Llevo ya aproximadamente desde el 2015 en la parte de agilidad y como suerte, pues ya saben, empecé como muchos de ustedes a lo mejor, cuando empezaron, bueno, ¿qué es esto? Empecé incluso con muchos choques, porque ya saben que como aprendemos a veces es a través de choques, en el cual dije, bueno, ¿qué es esto de ser Scrum Master? Y ya me tocó, ¿no? Después de que estuve siendo Scrum Master, me dijeron, vas a ser Agile Coach. Y yo pensé que simplemente ya con el nombre ya lo era. Ya cuando me tocó ser, vi que me faltaba mucho para prepararme, porque ni coaching sabía en aquel momento y dije, bueno, por lo menos coaching tengo que aprender varias herramientas, varias técnicas, varias cosas, aunque van a ver ahorita que muchas de esas técnicas, herramientas y demás, la experiencia más grande que aprendí fue que va más allá de eso, ¿no? Y parte de lo que me dio después de eso, ir conociendo a varias empresas, es que fui viendo que aparte de que hay varios sabores de agilidad, hay varios momentos de agilidad y por lo tanto hay varios momentos para empezar agilidad. Yo voy a empezar nada más si me regalan 5 minutos de historia, 10 minutos de historia, prometo no aburrirlos y hacerlo muy rápido, porque quiero que entiendan por qué lo que va a venir a continuación se los voy a dar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, interrúmpame cuando quieran. Probablemente a veces no los vea. Si no los veo, sorry. Y perdón por el ruido, pero a alguien se le ocurrió taladrar justamente hoy sábado en la mañana. Así es que si escuchan ruido detrás mío, sorry, perdónenme la vida, ¿vale? Y listísimos, aquí estamos. Les prometo que la historia es poquito y luego ya nos vamos a lo que sé que muchos vinieron, que es ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué estrategias hay y demás? Vale, les quería poner esto nada más para poner un poco en contexto. Yo supongo que algunos sí, algunos no, han escuchado el término de singularidad. ¿Qué es esta parte de singularidad? Bueno, parte de la teoría que exponencialmente los cambios, imagínense que esto va como en un tipo espiral, donde van haciéndose todos los cambios, y los cambios que han hecho desde que empezó la humanidad hasta el momento, empezó a hacerse exponencialmente más rápido. Es decir, desde que se creó la vida, por ejemplo, a que el hombre empezó a vivir en tribus, a que el hombre empezó con la primera revolución y demás, cada uno de esos cambios, cada una de esas ruedas era muy amplia. Pero empezó a llegar un momento en que, miren, aquí están algunos cambios de la humanidad muy grande que se fueron dando, y aquí fue exponencialmente cómo fueron cambiando, de forma que llegó un momento en que van a ver que de repente esta información no está actualizada, es como del 2004, pero ahorita les enseño la liga donde lo saqué porque me gusta mucho de ahí sacarla por la información que contiene, ya se las paso. Pero empezó a pasar que si se fijan, de repente empezó la electricidad y ya el tiempo para ya darse hacia la otra parte de la computadora ya fue muy poco. Y después de ahí la computadora personal y después de ahí falta el internet y después de ahí y cada vez los cambios fueron más rápido, de tal forma que esta parte de la singularidad tiene varias aristas, porque eso se ve en varias cosas de teoría, pero va a llegar un momento en que los cambios van a ser tan rápidos y tan inmediatos que casi como sociedad, como personas, como tecnología, como todo, nos vamos a estar reinventando casi cada día. Que no nos falta mucho para llegar allí. De tal forma que pensando en todo esto, pues ya saben que empezó a sacar un concepto que era el VUCA, que estábamos en momentos que eran volátiles, inciertos, complejos y antiguos, y bajo esta perspectiva que salió en los años 60, salió realmente no por el mundo de agilidad, ni siquiera por el área de negocio, sino salió por la Guerra Fría que había en aquel tiempo y salió un poco por el tema precisamente más de gobierno y más de otros temas que del negocio, pero bueno, esto se empezó a adaptar realmente a lo que estaba pasando. Los cambios eran muy rápidos, los cuales hacía que esto fuera muy volátil, que lo que yo tenía ya no avanzaba mañana. Que hubiera un gran número o un alto número de incertidumbre, lo cual no me permitía tener claridad y crear esas visiones que antes teníamos de 3, 4 años. Que las cosas cada vez fueran más complejas y que aparte de eso hubiera mucha ambigüedad. ¿Hago innovación o hago operación? ¿Qué hago, no?
Y aparte de esto, una de las formas como empezaron a contrarrestarse, aunque inicialmente no era tal cual el objetivo, fue la agilidad y fue como una de las formas como empezamos a contrarrestar un poco esta parte tanto de la incertidumbre como de la complejidad, como de esta volatilidad, como de esta ambigüedad, ya que precisamente la agilidad nos ayudaba a responder al cambio, a ver lo incierto y estar pivoteando. Pero bueno, esto yo sé que ya se lo saben y que seguramente a algunos les dará flojera, entonces por eso me lo salto rápido para poner en contexto a todos. Y bueno, de ahí empezamos a ver que si bien se empezó a generar el manifiesto ágil, pero estaba más enfocado hacia software, dijeron después, ¿cómo lo hacemos? Porque esto que vemos que está funcionando nos puede funcionar en diferentes tipos de ambientes, en diferentes lugares en la organización, en la familia, en varias partes. Y entonces Alistair Cochrane lo que sacó fue justamente qué era lo que lo generaba, el corazón, ¿no? Entrega, reflexiona, mejora, colabora. Y bueno, esto que comentamos, empezó en 2001, cuando hablamos de manifiesto, hubo cambios y demás, y después por ahí de más adelante llegamos a lo que fue la cuarta revolución industrial, en la cual ya empezamos a hablar de temas todavía más complejos, como era la inteligencia, el Internet de las cosas, que aquí está mi Alexa, hola Alexa, el Internet de las cosas, las grandes cantidades de información que teníamos que manejar con Big Data, y todo lo que ya sabemos ahorita en lo que estamos. Y justamente, bueno, voy a parar esto, porque esto no lo quería ahorita. Y justamente no sé si han escuchado del término de sociedad 5.0. Por ahí del año 2019, por eso quería contarles un poco de la historia, dónde estamos y realmente qué está pasando. Por ahí del año 2019, Japón sacó una iniciativa que les recomiendo mucho lo lean, lo busquen, que se llama Sociedad 5.0, en la cual empezó a lanzar como gobierno, a verse como una startup. Imagínense el gobierno. Justo ayer hablaba con un amigo, con ay, Perú, compañero mío, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, perdóname si me estoy Gustavo Quiroz. Exacto, con mi querido Gustavo Quiroz, amigo, y justamente decíamos, oye, ¿y hacia dónde va esto de la agilidad, no? ¿Hacia dónde estamos evolucionando? Ya llegó un momento en que fuéramos organizational centricity, donde el objetivo era la organización y no sabíamos que había un cliente porque las necesidades eran en ese momento, ya fuimos hacia donde era client centricity, donde empezamos a ver que existía un cliente con opciones y demás, y ahora hacia dónde vamos, hacia society centricity, ¿no? Donde efectivamente, por ejemplo, el gobierno de Japón empezó a sacar esas iniciativas para que se empezaran a interactuar y colaborar músicos, químicos, ingenieros, tecnólogos, medicina y todo, para que la tecnología estuviera al servicio de la sociedad. Entonces aquí sí les voy a mostrar, mientras les platico un video nada más de un segundito, precisamente de esta iniciativa de Japón, mientras les cuento un poquito, en la cual precisamente esta parte de Sociedad 5.0, lo que empezó a sacar es cómo hacemos que esto sea accesible, que realmente esto como sociedad lo podamos brindar, que empezamos a hacer, ya saben, los transportes más seguros, que me pueda ir ahí acostado en lo que voy a mi casa con más seguridad, menos riesgo, que electrónicamente nos podamos comunicar y que eso esté incluso en nuestro registro de salud, no, ni siquiera de las hospitales públicas, sino de hospitales de gobierno, donde todo el mundo sea accesible, donde alcancemos esos superpoderes que veíamos en Marvel y la gente realmente pueda tener más fuerza para cargar enfermos, para extender, para hacer operaciones, para que como sociedad realmente nos integremos, incluso que esto sea sostenible. Eso empezó a hacer Japón en 2019. Pero, ¿qué pasó después de esto? Pues muchos lo sabrán, vino el famoso 2020, que el 2020, bueno, 19, pero nosotros nos empezó a caer más en Latinoamérica 2020, donde ya saben, llegó el COVID, no les voy a entrar mucho allá a detalle porque ya saben, nos cambió la forma de vivir, de trabajar, de colaborar, de sentir, de relacionarnos y nos hizo que muchas cosas dejaran de ser lo que conocíamos antes. Y me lo voy a saltar, este es un video muy divertido que se los recomiendo después, pero bueno, se los dejo ahí. Y empezó entonces a generarse por ahí de abril del 2020 un artículo que hizo precisamente Yamais Casio, en el cual generó un nuevo concepto que se llamaba ya Bani, ya no era VUCA, ahora era Bani. ¿Y qué era esto de Bani? Bani precisamente era la forma
como ya se estaba articulando, que las cosas que ya no estábamos, que estaba pasando en el mundo, ya no eran simplemente volátiles, complejas, eran más allá de eso. Ya lo que estaba pasando ya no se podía explicar con Buca. Entonces, el concepto de Bunny que se empezó a hacer en aquel momento, hablaba de B. de Berkeley, de frágil porque empezamos a ver que nos rompíamos, que no solamente a Berkeley, sino más bien nos podemos romper incluso. Nos rompíamos como empresas, hubo muchas empresas que se rompieron y lo saben, que se quebraron, nos rompimos como sociedad, lamentablemente como sociedad perdimos cosas, tuvimos que reinventarnos, perdimos el contacto, no, nos rompimos como empresas, como amigos, como personas, ¿no? Y vimos que éramos frágiles, que era fácil de romper esa parte que había. Y esto nos empezó a generar un tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué iba a pasar, porque no sabíamos si la empresa iba a sobrevivir, porque no sabíamos si el día de mañana íbamos a tener trabajo, porque queríamos tener clientes, queríamos que todo fuera más rápido, queríamos ver cómo alcanzar, cómo poder ser estables, pero no sabíamos cómo, lo queríamos rápido, pero sin saber. Entonces, eso generaba en la gente mucha ansiedad, ¿no? Y estaba pensando más allá en lugar de estar en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, generaba esta como tensión. No lineal, porque muchas cosas antes eran complejas, porque había muchas cosas de interrelación, pero ahora eran más que complejas, es decir, la lógica ya no era suficiente para explicar muchas cosas que pasaran, y no solamente en la parte médica, es decir, si recuerdan incluso en la parte política, Estados Unidos y muchos de ustedes, países de Latinoamérica, pasaron cosas que decíamos, está de locos, ¿no? No puede ser que estemos viviendo así. En Estados Unidos, pues no se había visto lo que pasó cuando Donald no quiso, bueno, cuando Trump no quiso salir y puso al mismo país en revolución y cosas así, y en Latinoamérica saben que en cada uno de los países nos volvieron a pasar cosas también muy fuertes e incomprensible, porque en verdad era difícil entender. Había veces que decíamos, en verdad, esto es una película de ficción o esto es la realidad, ¿no? Es decir, las películas de ficción ya se quedaban incluso atrás. Y bueno, para ver este contexto, ya no era suficiente el término de lo que era la agilidad como la conocíamos, como adaptarnos, sino empezamos a ver que en el ámbito de las empresas, si queríamos evolucionar, teníamos que evolucionar hacia una parte más de agilidad empresarial, en donde ya no solamente era la parte del pensamiento, sino como organización completa, cómo empezábamos a cambiar. Y rápidamente como resumen, y esto para llegarles a un punto importante, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues cuando fue la primera revolución industrial por ahí de los 70s, que lo que buscaban era estandarización, y en los 80s, que fue cuando se inventó la electricidad y empezaron a crear los carros en masa y demás, y era la masificación, lo que pasaba es que en aquel tiempo el cliente no tenía mucho de dónde escoger. Y como no tenía mucho de dónde escoger, la empresa hacía lo que fuera mejor para ella y para eficientar lo que tenía. Y bajo esas necesidades empezó a crear estas estructuras que son las que muchos conocemos, que son como estas estructuras jerárquicas en las cuales se hacían así porque arriba alguien tomaba la decisión, abajo alguien veía que el de arriba la decisión que tomara se ejecutaba y el de abajo veía que los otros equipos y sus grupos lo hicieran, porque lo que buscaban era esa estandarización, esa masificación, ese hacer lo mismo, pero bien hecho, y para eso necesitábamos muchos ojos y muchos controles. ¿Y qué era lo que buscábamos en aquel tiempo y con esta organización? Time to market, costo y calidad. Entonces, como buscábamos estas tres cosas, pues estas estructuras ayudaban, en teoría, porque aseguraban que todos estuvieran haciendo lo mismo, y como era repetitivo, perfecto. Pero viene por ahí de los años 60, empieza lo que es la computación, empieza precisamente perdón, las computadoras personales, empieza precisamente Internet, empieza a haber varios cambios, y eso permitió que entonces también la forma como empezábamos a relacionarnos las empresas con los clientes cambiara, y eso empezó a hacer que la gente tuviera más información y que ya la gente pudiera escoger, y a su vez las empresas pudieran ofrecer otras cosas sin que tuvieran una gran estructura para hacerlo. Y eso generó mucha competencia, y eso empezó a generar que el cliente tuviera más opciones. Y entonces, para retener ese cliente, ya no bastaba con esa eficiencia, ya no bastaba con ese time to market, ya no bastaba con este costo, con esta calidad. Es como ustedes, ¿no? Una analogía que alguien me decía. Si tienes el mismo producto, que cuesta lo mismo, que te lo entregan al mismo tiempo y que tiene la misma calidad que este otro, ¿qué te diferencia? ¿O por qué tomarías uno o por qué tomarías el otro? Y ahí ya empezamos a hablar de temas como experiencia, como propuesta de valor,
y esta parte de la eficiencia sigue funcionando, pero al servicio de la experiencia, ¿no? De nada sirve que tenga una empresa que vende muchísimo, perdón, que vende muchísimo, que está súper eficientada, si al revés, si no tenemos clientes que lo hagan, ¿no? Entonces, al empezar a hacer esto, nuestra empresa empezó a cambiar de ser centrada en la organización a centrar en el cliente. Y todavía más allá entra la industria 4.0, que fue la que platicamos hace un momento, donde esto empieza a provocar todavía más elementos, empieza a provocar más contribuciones entre todos, donde provoca que haya avances todavía más rápido, incluso hasta lo que acabamos de ver de la sociedad 5.0, donde incluso ya el centro allí ya ni siquiera era el cliente, sino empieza a ser la sociedad. Y empieza a ser la sociedad, porque incluso es algo que ayer también platicamos, ahí estaba mi querido Joan, de que justamente va a llegar un momento en que las nuevas generaciones, las generaciones más nuevas, más que irse por el dinero, se van a empezar a ir más por un propósito general, que es el propósito de sociedad, ¿no? De tener un propósito más allá. Y si no permites, los van a ver, están cambia de trabajo, y cada año, cada 2 años cambian de trabajo, porque se están yendo por dinero. Entonces, si las empresas no empiezan a ofrecer más que solamente la parte de retribución, si no los aunan a un propósito común, esas personas van a seguir cambiando. Pero ¿qué pasa en este cambio? Que fíjense todo lo que ha revolucionado, y se acuerdan de esa primera espiral que les contaba de lo rápido que iba. Vean todo lo que ha pasado y cómo vamos cambiando, y dónde se encuentran la mayoría de nuestras organizaciones ahorita. ¿Cuál es el esquema que todavía manejan muchos? Justamente el de la izquierda, la estructura jerárquica, el pensamiento organizacional. Entonces, vean dónde estamos y dónde están algunas. Yo sé que algunas ya están en este proceso, pero muchas todavía están acá. Y es ahí donde está nuestro gran reto, muchas veces que hacemos transformaciones, porque tenemos que cambiar de estas estructuras, que piénsenlo así, nacieron por algo y ya se los expliqué, pero hubo muchas personas que ahorita están en ese nivel arriba como C-level, que nacieron con esas necesidades en aquel momento y por lo tanto les es muy difícil cambiar. Y entonces de repente nosotros llegamos, ya saben, como buenos agilistas, y les decimos muchas veces, a lo mejor sin quererlo, que lo que ellos están haciendo está mal. Y lo que hacemos primero es generarles resistencia, porque lo primero que decimos está mal, pero imagínense, para ellos está bien, porque funcionaba, y funcionó en aquel tiempo. Y efectivamente en aquel tiempo ya vieron por qué se dieron, y que cumplían ese fin. El tema es que las cosas evolucionaron, pero evolucionaron tan rápido. Imagínense, hablamos de los años 60, ahorita realmente no es tanto, evolucionaron tan rápido que las personas, a veces nos cuesta más trabajo adaptarnos, todavía no se han podido adaptar, y tenemos que ser comprensibles en ese aspecto. Por eso contar un poco de historia, porque cuando no entendemos la historia, llegamos a las empresas mejor con otra mentalidad, porque a lo mejor nosotros ya estamos viendo otras cosas, pero no entendemos que hay una razón, un porqué y una historia, ¿no? Entonces, ¿qué es parte de todo esto que vamos a tener que cambiar? Pues para que precisamente demos esto que necesita el cliente, que es una visión hacia el cliente, esto que necesitamos, que es una visión hacia la sociedad, esta interlocución que va a haber entre varias áreas, entre varias direcciones, esta parte de empezar a co-crear, estas estructuras que teníamos no nos los van a facilitar. Necesitamos empezar a cambiar algunas que sean más rápidas, más flexibles, más adaptables. Y bueno, de ahí empezamos con el término de agilidad empresarial. Déjenme les cuento algo. Agilidad empresarial, yo lo empecé a platicar y a ver desde hace como 3 años, 2017, 2018. Y en aquel tiempo incluso me tocó dar algunas conferencias de agilidad empresarial, me tocó estar en el Business Agility Latam Chile. Y en aquel tiempo incluso lleva con un concepto que era el manifiesto de Business Agility, que en aquel tiempo me sonó fantástico, porque justamente estaba hecho por Sackman, por Soy Bien Mal, eso que fue hace 4 años y lo expuse, ya se me olvidaron ahorita los creadores en aquel momento. Pero bueno, lo que ellos exponían era este cambio en el cual ya cuando incluso ellos hablaban de agilidad empresarial, ni siquiera hablaban de Scrum, de Kanban, no hablaban nada de eso cuando hablaban de una organización flexible, donde hablaban más bien de negocio, de procesos, de estructura y demás. Sin en cambio, cuando yo di en aquel tiempo la conferencia y expliqué precisamente los puntos que dentro de este manifiesto de agilidad empresarial se daban, lo explicaba y trataba de explicarlo a las empresas, pero me era difícil tangibilizarlo, porque sonaba muy bonito, muy esotérico, muy mágico, pero ya el momento en que me pedían las transformaciones, me costaba un poquito de trabajo ver por dónde,
Y en aquel tiempo tenía una definición que era agilidad empresarial es la forma en que una empresa se adapta a las circunstancias o la empresa es más flexible. Hace poco me dieron me gustó, que era la evolución de la forma de hacer negocios, productos, servicios, procesos, estructura, liderazgo y talento para evolucionar como ecosistema. Entonces, me gustó, la otra también me gustaba, pero esta me gustó también más. Y bueno, precisamente esta agilidad empresarial, esa vez que lo explicaba y a medida que más lo veo, es como el típico elefante visto por cieguitos, ¿no? Cada quien que lo vemos desde una parte. Aquí las patitas suenan a cultura. Aquí las orejitas suenan a negocio. Aquí la colita suena como que es como que es tecnología, que como que es digitalización. Entonces, cada quien desde el punto que lo veía eran diferentes partes. Y eso me enfrenté cuando empecé a ir a varias organizaciones, pero me enfrentaba todavía con algo más, que este elefante, aparte de que tenía muchas aristas, aparte se movía. Es decir, a veces estaba empezando a caminar, a veces corría y a veces estaba parado. Entonces, la estrategia que utilizaba ni siquiera me era funcional entre una y otra, porque no solo dependía desde qué lado como cieguita lo estaba viendo, sino también en qué posición estaba el elefante. Y entonces, cuando llegaba una empresa, mi gran error que cometía es que quería usar la misma medicina o la misma técnica sin siquiera saber para empezar en qué posición estaba el elefante. Y fíjense que en aquel tiempo empecé a explorar, yo soy de las que me encanta, veo algo nuevo y me meto y me encanta aprender y veo cómo integrarlo y cómo utilizarlo, ¿no? Entonces me certifiqué en algún tiempo como SAIL, después me certifiqué como en Discipline Agile, conocí de LES, Nexus y demás, y cada uno trataba de implementarla. Pero algo que empezaba a ver que encontraba en cada uno de estos, en cada uno de estos diferentes frameworks o marcos, es que cuando me enfrentaba a cada empresa, como la situación era diferente, no me era tan fácil entender por dónde empezar. Y entonces a veces yo quería ir a una empresa con el mismo remedio, con la misma situación de la otra. Y entonces hace poco vi una que me gustó, que se llama, es del Enterprise Agility Institute. Me gustó esta primera foto, esta imagen, que me iba diciendo por dónde vamos, ¿no? Dependiendo como estrategia en qué nivel de alcance organizacional estemos y dependiendo de qué tanto involucramiento del comité esté, es alguna de las estrategias que podemos usar. Por ejemplo, y ahí empecé, cuando me contaron esto me gustó porque empecé a darle mucho sentido a cosas que me pasaban en las diferentes empresas en las que había. Ejemplo, si mi nivel que tengo por parte del comité directivo es muy poco, es decir, algún sponsor, ya saben, alguien típico que tiene un poquito más de presupuesto y dicen, oye, yo he escuchado que esta agilidad funciona, ¿qué te parece si lo usamos? Vamos a hacer una prueba. Y aparte, pues precisamente, tengo un equipo inicial, un equipo piloto, tengo alguien que va iniciando. Pues bueno, estamos entonces en un estado de iniciación. ¿Y qué representa ese estado de iniciación? Que justamente les pongo ejemplos de cómo he reconocido este estado de iniciación. Es generalmente cuando te llaman porque, a ver, vamos a empezar agilidad y lo vamos a hacer ya sea por un proceso, hay un proceso que queremos agilizar, queremos reducir su time to market. Ok, es iniciación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que queremos eficientar, más bien, queremos mejorar la experiencia del cliente. Ok, estamos en iniciación. Tenemos, imagínense, recursos humanos o talento, ahora como está viendo el cambio. Queremos empezar a ver en este equipo, en esta área, la relación del equipo. Cómo como equipo mejoran la parte más relacional al clima organizacional. Ok, entonces estamos iniciando. Entonces, iniciación. ¿Es alguna área, alguna dirección, alguien que quiere empezar? Todavía no tiene el sponsoreo de toda la dirección y el alcance también es más limitado. Y empezamos a veces, como les comenté, mejor por un proceso, por un equipo o por un proyecto. Después de eso llega la parte precisamente en la cual
a veces me hablaban. Eso puede pasar como historia en su organización, o ustedes como consultores les puede pasar que vayan en alguno de estos estados cuando los llaman, ¿no? Esta de aceleración era cuando me llamaban, o puede ser en su empresa que ya esté pasando, que en una dirección ya vio que funcionó con un equipo y empezó a replicar y a replicar y a replicar. Yo tenía varios equipos, pero empieza entonces el momento del caos. Ok, ya tengo varios equipos, o ya tengo varios procesos que se están haciendo en agilidad, o tengo procesos y equipos. Y ahora, ¿cómo organizo este monstruito que ya me empezó a salir? Porque entre más equipos tengo, empiezo a ver problemas como entre los equipos no hay falta cierta gobernabilidad, falta ver la estrategia, falta ver priorización, falta ver problemas comunes. Entonces, en esta etapa de aceleración, lo que vamos a tener generalmente son ya varias cosas que se están haciendo, que algunas serán de eficiencia y otras serán de experiencia. ¿Qué quiere decir? Empezaremos seguramente a tener varias cosas que están haciendo para mejorar la experiencia de cliente y alguna para eficientar temas de time to market, costos, calidad, como habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo identificamos eficiencia y experiencia? Bueno, para empezar, incluso desde qué nos piden. Son iniciativas que están enfocadas a mejorar time to market, que están enfocadas a reducir costos. Generalmente estamos hablando de temas de eficiencia. Son iniciativas o cosas que están más enfocadas hacia que mi NPS suba, a generar más altas, a generar más market share, a generar que la gente se disminuya el churn. Churn es alguien que contrata y que a los 3-4 meses deja tu servicio. Entonces queremos disminuir que la gente se vaya, sino que se mantenga, ¿no? A generar que se disminuya el churn. Hablamos más de experiencia. Y bueno, esta parte es una parte crucial, porque depende de cómo la llegamos, podría llegar a pasar o podría llegar hasta esta tercera etapa, que es la transformación. La transformación, ¿cuándo se da? La transformación se da cuando tengo ahora sí a todo el comité. Imagínense, una dirección ya funcionó, otra dirección ya funcionó, como una funcionó y ahora sí todo el comité dice, oh cielos, yo también quiero. ¿Cómo le hacemos? O porque incluso ya empieza a haber restricciones en las cuales dicen, para que esto funcione, necesitamos ya forzosamente que el negocio también se involucre, necesitamos también que recursos humanos se involucre, y entonces como ya se empiezan a impactar, llega un momento en que a nivel C-level también se empieza a impactar, y entonces empieza una transformación ya organizacional, en la cual ya vamos a ver temas de negocio, digital, cultura y organizacional. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Aquí preguntas. Las jornadas de trabajo, las relaciones, clima laboral, ajá, ok, perfectísimo. ¿Cómo va con Scrum? Bien, a ver, cada marco de trabajo se adapta a las necesidades que se tienen. Entonces, ahorita incluso platicaré un poquito de ellas. Voy a entrar un poquito a detalle. Denme un segunditito para compartirles. Entonces, bueno, ya habíamos empezado a hablar un poquito con el framework precisamente del Enterprise Agility Institute, de en qué etapa estaba. Y vamos ahora sí a entrar un poquito a cada una de ellas, qué estrategia se puede tomar. Y aquí, cuando empiece a entrar, voy a empezar a hablar de algunos frameworks o de algunas prácticas o de algunos marcos, aunque lo importante aquí, y algo que yo aprendí en mi experiencia, es que más allá de los marcos, más allá de los frameworks, más allá de eso, es el tener claro, porque ya estamos hablando de una organización, cuál va a ser nuestra estrategia para hacerlo. Entonces, va a haber una serie de elementos que podemos hacer. No significa que sea receta, no significa que lo sigan en el paso de letras, son elementos que podemos hacer que ahorita se les voy a explicar, y que la forma de hacerla puede ser con diferentes elementos. Ustedes tranquilos. Y aquí yo quisiera recalcarles algo. Déjenme ver si incluso guardé por aquí la foto. Un amigo mío, César, hace poquito publicó una foto ahora para Día de Muertos, en la cual comentó algo, lástima que no la copié aquí, pero se les comento un poquito, ¿no? Publicó su cambio del manifiesto ágil, pero por día de Halloween, en el cual hablaba, por ejemplo, de personas e iteraciones sobre marcos
y frameworks, ¿no? Porque incluso los agilistas podemos tender a eso también. Es decir, pensamos más en utilizar súper bien alguno de los marcos, más que pensar en lo que está de fondo, que son estas personas interacciones. Empezamos incluso en la parte de software funcionando sobre, efectivamente, nuevamente, ¿no? Templates, marcos, Miros, Mural, Canvas y demás. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto, justamente empezamos a manejarlo como esto es sistémico organizacional. Las herramientas son como tal, herramientas, marcos, pero esto va más allá. De hecho, me acuerdo que en Ágiles, en esa plática que tuvimos en el de Business Elite Latinoamérica, Chile, algo que platicábamos es que justamente una forma de ver que ya estábamos hablando de agilidad organizacional es cuando se empezaba a dejar de escuchar temas como Scrum, como Kanban y demás, lo que quiere decir que ya estábamos hablando de problemas más allá de esos. Y bueno, entonces, iniciación. Iniciación, como dije, poco a poco, empezamos con algo muy pequeño porque es cuando apenas hay un presupuesto, hay poco sponsor de los clientes y empezamos a lo mejor con algo para empezar a ver si esto nos da resultados y como va dando resultados y va resultando es como vamos haciendo que el C-Level se vaya también metiendo, que puede ser por equipos, por proyectos o procesos. Por ejemplo, un proceso, quiero eficientar el proceso de compras porque me está tardando ahorita para autorizarme una compra o mi proceso de compras está tardando 6 meses y quiero eficientar el time to market a 4 meses. Hablamos de un proceso. Proyectos, quiero ver cómo empezar a mejorar la experiencia por medio de una aplicación móvil que permita vender los boletos de entrada a cines. Vale, proyecto. Quiero como que menos empezar a ver que como equipo empiecen a mejorar el clima organizacional, la cooperación y los valores que estamos utilizando a equipos. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? ¿Cuál es un roadmap sugerido? Les digo, totalmente abierto y que puede ser con varias formas de trabajo. Primera, comprender la agilidad empresarial para que entiendan ellos un poquito el roadmap de dónde están, para que sepan que todavía hay algún caminito por hacer y en dónde se encuentran. Después, súper importante, definir el propósito de valor. ¿Qué quiere decir esto de definir el propósito de valor? Tener claro de qué es lo que queremos lograr con esto. Que los que estén, que si vamos a hacer cualquiera de estas tres, tener claridad de qué es lo que vamos a buscar con todo esto que estamos haciendo. Acordar la teoría del liderazgo se refiere a quiénes van a ser el sponsor, quién va a ser el facilitador y quién va a ser el owner de esto que vamos a hacer, de este proceso, de esta iniciativa de proyecto o de este equipo. El owner, porque va a ser el que va a estar encargado de la visión y asegurar que vayamos. El sponsor, porque es quien va a financiar. ¿Puede ser el mismo? Podría ser. Y el facilitador, porque va a ser el que ayude a que esto se empiece a dar. Después, habilitar el despliegue estratégico. ¿Cuáles van a ser mis objetivos estratégicos y mis medidores? ¿Lo quiero ver con OKRs? Perfecto. Entonces, aquí pongo mis OKRs antes de iniciar. ¿Cuál va a ser mi objetivo y cómo voy a saber que voy a estar llegando a él? Conformamos ahora sí el equipo de valor. ¿Qué es el equipo de valor? Aquel que lo va a hacer. Aquel que va a estar involucrado para que esto suceda. Quien lo va a operar, quien lo va a realizar. Diseñamos el modelo operativo y aquí haciendo la respuesta a alguien por ahí que me comentó que si es Scrum, Kanban y demás, aquí es donde empezamos ahora sí a ver en esta parte, ok, de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Y va a haber muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de eficientar un proceso, te podría decir que puede ir desde temas Lean como un Value Stream Mapping para empezar a ver dolores y eventos Kaizen para hacer mejoras, como Scrum, perdón, como Kanban, para empezar a ver precisamente cómo eliminar cuellos de botella o cómo eficientar precisamente el tiempo, el lead time, o el cycle times o el tiempo que necesitamos trabajar. Si, por ejemplo, y este es un ejemplo, podrían ser más, si hablamos de proyectos ágiles, en esta parte de modelo operativo, hay a lo mejor, si hablamos de algo que voy a estar sacando, interaccionando y quiero ir probando si funciona o no y ver la experiencia, pues depende también en qué etapa estoy. Ya tengo claro qué voy a hacer y lo que quiero es ejecutarlo, Scrum nos puede funcionar ahí. Quiero apenas empezar a ver y entender cuál es la necesidad del cliente,
Puedo usar desde Service Design, Design Thinking y varias técnicas o varias formas de cómo empezar a ver cuáles son mis necesidades de clientes si es que mi dolor va incluso desde allí. Y en equipos ágiles igual, dependiendo cuál es mi dolor, puedo usar desde temas de Team Canvas, de coaching, de varios elementos, dependiendo cuál es el problema que tenemos ahí o agilidad en equipos que tenemos ahí que resolver. Entonces, iniciación empezamos, generalmente es en corto, y esto es uno de los pasos. Una vez que tenemos esto, incubamos y evolucionamos equipo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darles herramientas a las personas del equipo para que vayan precisamente mejorando esas habilidades, tanto soft como hard, que van a ir requiriendo durante el proceso. Entonces, a ver, necesito para esto que tengan a lo mejor un liderazgo mejor. Bueno, ¿qué elementos, qué herramientas puedo usar para empezar a hacer que el equipo evolucione y tenga esos conocimientos personales? Aquí muchas veces metemos esta parte de formación y de forma como ir creando su conocimiento. A ver, aquí. Vale, les prometo algo. Me voy a tratar de apurar hasta un poquito antes y resuelvo todas sus dudas para que al final más bien las vaya contestando, porque veo que sí son varias. Bueno, parte número 2, aceleración. Aceleración, como les dije, ok, ya llegó una empresa o su empresa ya está allí, donde alguien ya experimentó, como empezaron a dar resultados, empezaron, por lo tanto, a invertir más, hubo un retorno de inversión y dijeron, hay un retorno de inversión, veo que esto funciona, invertamos más. Y entonces ya a lo mejor una dirección ya tiene varias cosas y de repente aquí cuando nos llaman, por lo menos a mí como consultoría, como a lo mejor ustedes que están dentro de la empresa les puede pasar, es que ahora el tema es que tengo tanto que cómo empiezo a organizarlo. Ya tengo varios equipos, ya empiezo a ver problemas de cómo los comunico, cómo lo gobierno, cómo genero o priorizo, cómo genero mi estrategia. Y como les decía, aquí podrían haber cosas que hago de eficiencia o de experiencia. ¿Y cuáles serían aquí los mapas, los pasos? Bueno, primer punto, igual, comprender dentro de Business Agility en qué parte estamos, dónde estamos y qué nos falta, ¿no? Para que podamos ubicarnos. Después, definir el mapa estratégico. Aquí, ¿a qué me refiero con definir el mapa estratégico? Aquí lo que vamos a hacer justamente es entender de nuestra cartera de productos, cómo los tenemos y cuál va a ser nuestra priorización. Tenemos más enfocados a la eficiencia, cuáles van a ser los pilares que para nosotros van a ser importantes trabajar. Mis pilares son estos que tengo como organización y sobre eso, cómo van a caer cada una de mis iniciativas, cómo voy a empezar a alinear mis iniciativas que tengo con esos pilares organizacionales que estoy viendo. Y de esa forma, mi primer objetivo es tener ese mapa para ver si lo que estoy haciendo está alineado a esos objetivos estratégicos que tengo o a esas líneas estratégicas que tengo. Como organización, generalmente ya tenemos una estrategia. A veces puede ser eficientar, reducir el time to market de cierta cantidad, traer más gente y demás. Mis iniciativas que estoy haciendo actualmente, ¿a cuál de los pilares están pegando de eso? Una vez que empiezo a tener ese mapa para entender un poquito qué estamos haciendo y si están alineados, vamos otra vez a hacer nuestra triada de liderazgo que habíamos conectado. Esta triada de liderazgo, pensé que es igual, sponsor, ¿quién es el owner? Ahora va a ser un owner de owners, para decir, ¿quién es el owner? ¿Quién está llevando este grupo de iniciativas? No le quiero llamar portafolio para no casarlo con una sola metodología, pero ¿quién está llevando este grupo de iniciativas? Y a partir de eso, ¿quiénes van a facilitar? Y después de eso, el despliegue estratégico. ¿Cuáles van a ser mis objetivos y mis indicadores para llevarlos? El equipo de valor. ¿Quiénes van a ser los que van a estar en ese proceso? Y otra vez, mi modelo operativo. Aquí como modelo operativo igual puede haber varios, dependiendo de cuáles son mis necesidades. Puedo empezar a hacer, por ejemplo, empezar a hacer portafolios de innovación, puedo empezarlo o de innovación y eficiencia y dividirlos, o ver estratégicamente cómo me conviene ponerlos. Puedo después de la parte de empezar a ver el nivel operativo, puedo empezar a organizar precisamente cómo se van a estar reuniendo, cada cuándo, cómo se van a estar comunicando. Y aquí hay también varios elementos o varios frameworks que puedo utilizar si quisiera. Y finalmente igual, nuevamente, vamos a
preparar a la gente, incubar, hacer que evolucionen, y aquí es donde viene igual la parte de formación para que la gente empiece a cambiar su forma de liderazgo, su forma de comunicar y empiece a generar esas habilidades que nos van a hacer falta. Y por último, tenemos la parte de transformación, que acuérdense que la parte de transformación es, ok, ya pasé por esta parte, pero ahora ¿cómo hago? Porque ya empecé a llegar a donde recursos humanos se tuvo que meter, porque ya me empezaron a decir la gente que estaba aquí y allá y que cómo le iban a pagar y cómo iba a ser su compensación. Ya se empezó a meter también otras áreas de negocio, legal y demás. Y entonces la organización empieza a necesitarlo. Y aparte también la capa directiva empieza a meterse, empieza a ver que existe esta necesidad, empieza a ver que vale la pena involucrarse y entonces empezamos a tener ese sponsoreo y aparte el nivel de alcance empieza a ser a toda la organización. Esta parte para contar cada una de ellas me la voy a saltar tantito para entrar a otro tema rapidísimamente. Quisiera hacer, antes de llegar a este tema, un ejercicio rapidísimo con ustedes, que es el siguiente. Van a ver ahorita un montón de números ahí al azar. De estos números, les quiero pedir que me ayuden a encontrar el 1, el 2, el 3, mentalmente, psicológicamente, bueno, mentalmente, hasta donde vayan llegando, pero en orden, sin saltarse ninguno, por favor. Les voy a dar 20 segundos para hacerlo. Y si de repente cuando lo hacen se sienten identificados en cómo está ahorita su organización o en qué paso están de su estrategia, no se preocupen, así yo también me he sentido. Entonces voy a ponerlo, recuerden mentalmente contar, y cuando acabe el tiempo, ayúdenme a poner en el chat hasta qué número llegaron, ¿vale? Entonces lo voy a poner y 20 segundos. Encuentren el 1, el 2, el 3, y así en orden. No se vale saltarse ningún número, por favor. Si no encuentran algún número, se quedan ahí hasta que lo encuentren y les estoy corriendo los 20 segundos. Tiempo. Cuéntenme hasta qué número llegaron. Sí, sí estaban todos. Si alguien preguntó que si faltaban, no, sí estaban todos. Vale, ok. Vale, yo sé que algunos van a seguir poniendo. Ahora viene la parte 2 del ejercicio. Voy a hacer lo mismo, les voy a poner los mismos números que vimos hace rato, no se los estoy cambiando, nada más que ahora van a ver, están divididos en 4 cuadrantes. Y como los van a ir buscando es en el cuadrante 1 el 1, en el cuadrante 2 el 2, en el 3 el 3, en el 4 el 4, y como marca del zorro, vuelvo a iniciar al 1, ¿vale? Entonces corre tiempo ya, 20 segundos. Acuérdense, en cada cuadrante está justamente el 1, el 2, el 3, el 4 y regresamos al 1 y así. Y tiempo. ¿Hasta qué número llegaron ahora, chicos? Llegamos mucho más lejos, ¿no? Porque justamente estamos ahí viendo una parte de transformación en la cual no tenemos este mundo aislado, sino entendemos que para hacerlo, precisamente vamos a tener una parte de cultura, una parte de estructura, una parte de negocio y una parte de organización. Y realmente es que va a ser difícil que haya estructura, que haya transformación de cultura, si no hay transformación de estructura, si no hay transformación de negocio y si no hay transformación de la organización. Entonces, antes de continuar, como ya se nos acabó el tiempo, ahora sí me gustaría irme a las preguntas. Entonces, déjenme ver ahora sí el chat con todas las preguntas. Y la agilidad empresarial es eso, justamente nos ayuda a tener la claridad, porque muchas veces si no nos pasa eso, no sabemos por dónde empezar y nuestro pensamiento tiene que empezar a ser sistemático. A ver, ahora sí, déjame ver los que me alcanzan a contestar. En organizaciones grandes, ¿cómo manejan la pérdida de liderazgo percibida por los mandos medios?
Interesante. A ver, lo que va a pasar es que parte de lo que tenemos que empezar a trabajar es la parte del comando y control. ¿Qué es lo que pasa? Que acuérdense que antes, como estaban en la piramidita, su función y para lo que los pusieron es para comandar y controlar las partes de abajo, porque así es como se dio la pirámide. Como estamos cambiando de estructura, sus funciones van a ser diferentes. Yo algo que hago con ellos es un poquito de gestión del cambio, en la cual incluso hasta veo, bueno, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Por eso utilizo desde técnicas que van diversas, desde Management 3.0 para ver sus motivadores, hasta DISC para ver sus personalidades. Lo que hay varias técnicas, en verdad, pero a partir de eso, como son personas, hay que ver efectivamente cómo es una pérdida, esa pérdida, ¿con qué se va a compensar? Si mi gran dolor dentro de esto que perdí, mi motivación, por ejemplo, es la maestría, ¿cómo hago para decirle que dentro de este mundo de agilidad va a tener maestría en el conocimiento que tiene? Si su motivación, por ejemplo, es el aprendizaje, el conocer más y demás, la curiosidad, ok, ¿cómo hago para compensarle esa pérdida que tuvo dentro del mundo de agilidad? Para decirle efectivamente que a lo mejor va a cambiar, pero, la agilidad, pero dentro de esto puede empezar a trabajar este motivador que es la curiosidad. Entonces va a haber un cambio, pero entiendan por qué, por eso es el dibujito inicial que puse de la pirámide y cómo nació, porque para eso antes era su función. Y ahora que cambia, van a tener que buscar otro lugar donde aportar valor, y para eso vamos a tener que usar esta parte de gestión del cambio, esta parte de coaching y acompañamiento. Vamos a trabajar una pérdida, porque finalmente es una pérdida la que tienen, pero también tenemos herramientas para empezar a ver cuáles son esos motivadores, esos elementos por los cuales podemos regresarlos. Otra. En los equipos de eficiencia, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? 3 minutos, te iba a decir. Y nos pasamos por 2. Vamos a llegar Vale, hasta el 50, ¿te parece? vale. Los equipos de eficiencia trabajando con Scrum. A ver, en mi experiencia, comento, yo sé que muchos van a decir cada cosa diferente porque cada quien cuenta cómo le fue en la feria. A mí para los de eficiencia me ha funcionado en lo personal más Lean, me ha funcionado más Kanban que Scrum, en mi experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizas Lean para eficientar tiempos, con el Value Stream Mapping tenemos nuestros tiempos actuales y vamos con mejoras Kaizen, generando precisamente esas partes más medibles. Scrum, en mi experiencia, me ha funcionado más con equipos donde hay más alta incertidumbre y lo que quiero hacer es algo más disruptivo o algo con más incertidumbre que existe. Pero vamos, eso es en mi experiencia. Habrá muchos que a lo mejor sí les ha funcionado más. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta? ¿Cómo manejamos el aplanamiento, aplanamiento de roles? Un par de dudas. ¿Se podría decir que los equipos de eficiencia podrían estar viendo actividades tipo Room y las actividades de experiencia podrían estar viendo tipo Change? Sí, muchas veces sucede así y generalmente donde yo más lo he visto, sí se dividen así. Muchos de ellos, los que son de eficiencia, generalmente están más en el día a día, aunque podría haber equipos que estén transformando para tratar de mejorar esa eficiencia, para reducirla. Entonces, puede ser día a día, pero también puede ser porque revolucionariamente quiero hacer un cambio en el cual necesito sí o sí disminuir el time to market de esto, y entonces voy a hacer algo más disruptivo para hacerlo. Entonces, podría llegarse a dar. Chicos, creo que ya se me acabó el tiempo. Hay varias preguntas que me encantaría contestar. Chicos, ¿les parece seguir esta conversación en este espacio? En este espacio que estoy compartiendo por el chat, porque en verdad se acabó el tiempo. Gracias, Yoko. Increíble, todo el mundo quiere seguir, ¿no? Gracias, chicos. No, mil gracias a todos. Perdón si de repente me fui súper rapidísima corriendo en todo. Quería tanto contarles que a lo mejor ahí me faltó irme más con calma. Les prometo que la próxima se las doy más con calmita. Ok. Gracias. Vale, entonces, bueno, si cualquier cosa requieren, voy a estar por ahí en el espacio un ratito.
Gracias, bye. Gracias. Hacer ver es que hay una sensación de urgencia. Esta conversación que estamos teniendo, estoy seguro que la están teniendo los CEOs a su nivel, deben haber grandes consultores